como así, bueno, bien lo adelantaste, bueno, lo tenemos acá presente al doctor Diego Artigas, médico pediatra, Silvana Pisari, también una mamá muy involucrada, bueno, en este caso directora ejecutiva, editora ejecutiva de 3 libros, bueno, lo habíamos adelantado durante la semana, el sábado pasado se hizo una presentación de 3 libros, tres tomos, digamos, bueno, con distintas temáticas y con todo lo que tiene que ver con la neurodivergencia, bueno, TEA, neurodesarrollo y 2 colonenses. Esto es lo lindo de destacar, que 2 profesionales de nuestra ciudad, vinculados a nuestra ciudad, estén participando de esta temática. Y bueno, de eso nos queremos abocar, digamos, claro empezar sí. a darle más difusión a esto. Si bien siempre hablamos de lo que es TEA, lo que es autismo, bueno, hoy nos ocupa estos 3 tomos, bueno, lo quieren contar, buenas gracias por acercarse y bueno, les dejo la palabra. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días, todo Bien. bien. A ver, cuéntanos un poquito acerca de estos libros, de estos tomos, por dónde va, cómo se llegó a todo esto. Bueno, primero agradecerte, Paula, porque vos sos una mamá que también sos muy presente, estás muy involucrada y que estés activa con la difusión no es menor. Hace 2 años en Colón la municipalidad declaró de interés un libro que habíamos publicado en el 2018, que era un libro básicamente para médicos, científico, académico, y bueno, de ese libro después se hicieron estas 3 obras, pasamos a estas 3 obras que son como la consolidación de un modelo argentino que es para el abordaje del TEA. Bueno, el primer libro, voy a mostrarles un poquito porque sé que nos vemos acá. Ahí está. Para que vamos a poner un poco la cámara, pero bueno. Bien, no sé dónde tengo que enfocar. Ahí está, ahí está. Bien, Ahí está, ahí bien. estamos viendo algo. Bien, perfecto. Bueno, ese es Bueno. Perspectivas. Perspectivas en neurodesarrollo y TEA, modelo integrador avanzado, que es la medicina más actualizada que hay en neurodesarrollo. Bien. Al momento. Este es un libro específicamente para médicos. Después viene este libro que es el segundo. Psicología En inflexión, hacia una revolución paradigmática en neurodesarrollo y TEA. Es psicología actualizada en neurodesarrollo. Y por último, el tercero. Innovación en terapia ocupacional. En los 3, bueno, en estos 3 están ustedes han hecho texto, ¿cómo sería, digamos, la colaboración por parte de ustedes? Bueno, yo soy la mamá fundadora del equipo TEA Enfoque Integrador. Diego también es uno de los médicos fundadores. Esta es la historia de 2 mamás que empezamos a hacer un camino diferente con nuestros hijos que hoy ya son adultos, son jóvenes adultos y están en el rango de los primeros diagnosticados en el país. Y Diego, bueno, fue un médico que acompañó todo el proceso hasta que se creó lo que hoy conocemos como MIA, que es el modelo integrador avanzado. Este modelo de abordaje de autismo es el único avalado en el país por CONICET y la Facultad de Medicina de la UBA y por la Federación Argentina de Médicos y otras asociaciones médicas. Entonces estamos ante un hito para el autismo y un hito también para la República Argentina, porque estamos haciendo algo que no tiene precedente a nivel mundial, que se conforme un equipo médico entre familias y profesionales y que además tenga el aval, digamos, de sociedades médicas argentinas y también con menciones internacionales. Bien. Bueno, esto es lo que hace que esto sea algo de suma importancia, no solo para los profesionales, para la medicina, sino para las familias. Porque sabemos que las familias están en un peregrinaje para el diagnóstico, no saben qué tratamiento hacer ante el bombardeo de tantos dispositivos que hay para el autismo. Hay mucha confusión todavía sobre lo que el autismo es, sobre lo que no es. Y bueno, este modelo trae luz a años de oscuridad, a no saber qué hacer con un hijo, no saber a qué médico llevarlo,
a no saber con qué enfoque abordar esto, que es una problemática hoy de salud mundial muy alarmante. Bien. Si lo remontamos a años atrás, ¿no? Mucho tiempo atrás, digo, difícil, digo, para las familias también, digo, cuando tenés un hijo, no sabés, obviamente, digo, lo que está pasando, y ahora, digo, han cambiado los tiempos, hay médicos que obviamente están trabajando para esto. A ver, cuéntanos un poquito, porque digo, son situaciones complejas, pero digo, se pueden caminar y se puede llevar y se puede vivir bien, ¿no? Sí, personalmente me tocó justo la parte, digamos, desde mi profesión, de no conocer del tema prácticamente nada, Claro. a caminar en estos últimos años en el crecimiento y la evolución de lo que fue lo que nosotros a veces llamamos epidemia o pandemia de autismo. Claro. Me tocó en mi carrera, desde que salgo de la residencia, no conocer nada, a enfrentarme a un paciente que había en Colón, había 2 o 3 pacientes, no más que eso, Claro. a hoy tener, no tengo la estadística objetiva, pero Claro. en mente más o menos tengo entre 50 y 60 chicos que están en el espectro hoy. Y hay muchos que todavía no están diagnosticados y muchos por venir, digamos. Así que en ese camino se avanzó muchísimo, pero todavía hay muchas barreras en el conocimiento, en el cambio de paradigmas. Este modelo ya lleva un camino recorrido y la verdad que está costando que muchos médicos lo avalen y lo puedan aplicar. Por eso es muy importante conocer la obra. Claro. Hay un resumen científico en el primer libro donde está la bibliografía y uno puede ir y corroborar lo que está escrito. No es que eso se escribió así nomás. O sea, Claro. tiene un aval científico. Y a veces cuesta, cuando hay un modelo viejo o cuando hay modelos anteriores, insertarse en un modelo nuevo. En eso se está trabajando y bueno, y creo que estas 3 obras son fundamentales para eso, para el conocimiento, para que los profesionales puedan acercarse a este enfoque y tener una mejor calidad de vida para la familia, para el paciente. Creo que en eso sí se ha avanzado. Claro. Pero mucho camino por recorrer todavía. Seguramente. Diego, es importante esto lo que comentás, digamos, si bien no hay una estadística objetiva, pero sí cuando recién hace 20 años atrás, 25, pongámosle ahí 25, 20 años aproximadamente, había 3, 4 casos y hoy estamos hablando de 50. ¿Qué pasó ahí? Y si te mirás, te pones a analizar otra cosa, está bajando la natalidad. O sea, hay familias que deciden no tener hijos o se quedan con un solo hijo y tenés este número donde, bueno, hay patologías que están apareciendo y en masividad por ahí, porque está creciendo esto. Sí, la verdad que no hay estudios científicos que puedan demostrar que lo que pasó. Sí tenemos un montón de hipótesis y sabemos hoy que en trastorno del neurodesarrollo es multifactor, o sea, no hay un solo factor que puede llevar a que un niño desarrolle un TEA. En el libro, en el primer libro, se habla desde el embarazo hasta la adultez, o sea, tenemos un montón de circunstancias que pueden llevar a un niño a desarrollar un TEA. No hay una causa específica, por eso es muy difícil hacer estudios. Es multifactorial y creo que tiene que ver mucho lo ambiental, la alimentación, factores prenatales que pueden predisponer, factores individuales de cada paciente que pueden predisponer, ya sean genéticos, inmunológicos, de tolerancias alimentarias. Hay muchas cosas que se ponen en juego y en la sumatoria pueden desarrollar un chico con TEA. Pero ya te digo, no hay nada estudio, claro, demostrado científicamente que sea la causa. Y creo que si buscamos la causa no la vamos a encontrar, porque son muchas. Claro. Vamos a aclarar que la presentación de estos 3 libros se hizo en la Facultad de Medicina. Bueno, obviamente hay otros profesionales involucrados. El principal que creo que aparece en los 3 tomos, ¿puede ser o no? El doctor Nicolás Loyacono, que es el director de Sanita. Sí. Que Sanita es la Sociedad Argentina de Neurología y Trastornos de Neurodesarrollo y Trastornos Relacionados, que es quien de alguna manera se cargó al hombro toda esta
epopeya, ¿no? Porque esto es realmente épico, ¿no? Poder cuestionar un modelo anterior y avanzar en estos nuevos paradigmas. Uh-huh. Hay médicos que todavía no están preparados, hay profesionales en psicología que tampoco están preparados para abordar el paciente desde esta nueva mirada de la psicología. Lo que hizo el psicólogo autor de este libro, que es el licenciado Guillermo Bertotti, es realmente transformador. Es realmente, se lo recomiendo porque es el primer libro donde un psicólogo se interpela a sí mismo sobre la manera de abordar el autismo. Cuando para él, durante 20 años de practicar su profesión, vio que no tuvo ningún resultado y de repente, cuando pudo incorporar esta nueva mirada, ahí vio los resultados. Uh-huh. Lo que se comprueba con estas obras es, en realidad, más que comprobarse, lo que queda claro es que en este modelo se aborda el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Uh-huh. Y nosotros tenemos fundamentados estos 3 aspectos. Yo lo he vivido en mi propia familia, ¿no? Claro. Con mis 3 hijos, 2 hijos dentro del espectro y una hija, vamos a hablar como se dice ahora, uh-huh, neurotípica, aunque yo no estoy muy de acuerdo con este concepto, pero para que la gente nos pueda entender más. Entonces, con este modelo, ¿se puede prevenir el TEA? Sí, se puede prevenir el TEA. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir el TEA. Porque, por ahí Diego quiere explicarlo, ¿no? Cómo nosotros abordamos el TEA. Uh-huh. Sí, básicamente el modelo se basa mucho más en la parte biológica de un individuo y es integrativo de todo el cuerpo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar a los neurólogos infantiles, a los psiquiatras, que se basan todo lo que tiene que ver con TEA en el cerebro. Uh-huh. Esto enfoca diferente, o sea, esto enfoca desde todo el cuerpo. Hay un montón de patologías y problemas médicos que cuando uno llega a un diagnóstico de TEA están dentro de ese niño y hay que buscarlos. Uh-huh. Nosotros lo que el modelo más allá del cerebro busca problemas médicos en otros lugares. Uh-huh. Sabemos que los chicos con TEA tienen muchos problemas intestinales y gastrointestinales. El 90% de los chicos, cuando vos buscás patología, encontrás algo gastrointestinal. Uh-huh. De que hablamos de disbiosis intestinal, de reflujo gastroesofágico, de intolerancias alimentarias, ya sea a la proteína de la leche, al gluten. Entonces desde ahí se hace un enfoque más integral del paciente. Ajá. No solamente enfocado en el cerebro. Claro. Sabemos que todo lo que no funciona bien en el cuerpo termina impactando en el cerebro. Uh-huh. Y el modelo se basa en que el concepto de TEA es una inflamación del cerebro que permanece activa. Uh-huh. Y que se puede cambiar. O sea, que es dinámica. Ajá. Y ahí enfocamos. Si nosotros podemos cambiar la biología de nuestro cuerpo, va a mejorar el cerebro. Bien. En eso está basado esto. Mira. Por lo cual, si uno puede tener un chico, vamos a hablar de un paciente que ya en la familia hay un chico con TEA. Uh-huh. Viene un segundo hijo. ¿Cómo podemos prevenir ahí? Y bueno, vamos a estar mucho más atentos a su alimentación, uh-huh, a cómo el chico desarrolla posterior a una infección, uh-huh, si hay algún cambio o no, cómo se defiende ante una infección, cómo está su sistema inmunológico. Nosotros podemos estudiar eso antes de que pase algún evento. Ajá. Sabemos que hay muchos de los diagnósticos que tienen que ver con el TEA que están relacionados con inflamaciones autoinmunes. Uh-huh. Entonces, si nosotros ya de antemano sabemos o podemos saber que ese paciente tiene de base alguna predisposición genética o inmunológica para desarrollar un proceso autoinmune, vamos a estar mucho más atentos en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en el uso de antibióticos, claro, en la alimentación, en cuando tenga alguna infección, cómo tratarla, en el aspecto de vacunación, que es importante saber si un chico tiene una predisposición a reaccionar diferente, vamos a estar más atentos a ese chico. Uh-huh. Entonces todo eso hace
que ese chico, a lo mejor, si uno puede estar ahí, no desarrolla el TEA. Claro. Diego, yo siempre recuerdo, bueno, en el caso, en nuestra familia, bueno, notábamos, bueno, yo tengo 3 hijos, vos ves más o menos comparás cómo fueron creciendo cada uno, y yo me acuerdo, por ejemplo, que una bebé que no se engripaba. Yo contaba las muy escasa, no iba a la guardia, por ejemplo, y cuando a lo mejor con el resto de sus hermanos sí he ido a la guardia. ¿Eso puede ser también un factor? Hay en la inmunología de los chicos con autismo hay que estudiarla bien porque son diferentes a otros chicos, claro. Tanto en más como en menos. Hay muchos chicos que tienen déficit inmunológico y hay otros chicos que reaccionan con una hiperinmunidad ante ciertos estímulos. La cuestión genética, digo, ¿en qué influye todo esto? Digo, bueno, el modelo genético fue el primer modelo que predominó en esto, en el autismo. Viene de genética. Se hicieron miles de estudios, ningún estudio pudo demostrar que genéticamente un chico está predispuesto a tener autismo. No hay un gen que te diga este chico va a ser autista. Estudios hay y se siguen haciendo estudios genéticos pensando en ese modelo. Pero este modelo, más nuevo, más participativo, incluye el modelo genético también. Claro. No es que lo excluya. Claro. Sí, pero bueno, con el modelo genético llevamos muchos años y no llegamos a ningún lado. O sea, exactamente. Hoy todavía sigue pasando. Paciente con diagnóstico de autismo se deriva a todas las terapias, se hacen estudios de resonancia magnética, de electroencefalograma, dan casi siempre normales, se hacen estudios genéticos, dan casi siempre normales, y vos ves que el chico no avanza. Con este modelo vos podés trabajar muchas cosas que hacen que mejoren. Y mejoran rápidamente algunas conductas, algunas cosas. ¿A partir de qué edad se empiezan a hacer estudios? Digo, porque esto no debe ser apenas nace, ¿no? Mirá, la mayoría de los diagnósticos se está dando entre el año y los 2 años. La mayoría de los diagnósticos. Antes se tardaba mucho más. Hoy en día uno está mucho más atento y el hito generalmente son los 18 meses ahí. Cuando empieza el lenguaje empezamos a ver que se retrasa, empezamos a ver conductas, pero habitualmente entre el año y los 2 años se llega a un diagnóstico o se más o menos se encamina por ahí. Mirá vos. Ha avanzado todo. Bueno, y ahí tenemos esos libros que, bueno, influyen todo esto, ¿no? Confluye un montón de cosas. Digo, esto se vende... a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto? Sí, esto se vende en la página del doctor Nicolás Loyacono. Después te vamos a pasar el link. Están la versión de libro electrónico y la versión impresa. Mira. Así que, bueno, todas las familias, si quieren, lo pueden leer. También se lo pueden acercar a los profesionales que los atienden. Yo recomiendo mucho el libro de psicología y el de terapia ocupacional porque le da una nueva mirada a los profesionales para que entiendan que a veces un niño que no tiene tratadas sus condiciones médicas no está apto para hacer una terapia. Claro. Entonces, los profesionales, los autores de estos libros se dieron cuenta cómo con el tratamiento de las condiciones médicas y no solo del autismo en sí, los pacientes lograron una evolución enorme y bueno, y por ende las familias una mejor calidad de vida. Así que estén abiertos a este nuevo paradigma, ¿no? A este nuevo modelo biopsicosocial, porque es lo que se viene también en lo que es la medicina integrativa, o sea, una nueva mirada de ver las enfermedades. Claro. Bien. Diego, bueno, ¿cómo es la primera impresión cuando va un papá, una mamá y aceptan enseguida el diagnóstico o hay un trabajo también ahí psicológico para poder sobrellevarlo? El momento ese es muy difícil, tanto para los padres como para nosotros los profesionales. No se da de un día para el otro, o sea, primero somos muy cuidadosos en lo que vamos a decir porque dar un diagnóstico no es fácil. Habitualmente lo hacemos en conjunto con otros profesionales, no uno solo, y como cada paciente es diferente, cada familia es diferente,
bueno, por eso hay que ir tanteando a ver por qué lugar vamos, para no generar más daño del que puede llegar a hacer el diagnóstico. Tratamos de ser cautelosos, de ir mirando las cosas. Hoy en este enfoque nosotros tenemos la posibilidad de objetivizar cosas, o sea, yo puedo pedir análisis y me pueden venir patologías que yo puedo tratar, claro. Que eso es lo bueno, o sea, claro. Que vos das un panorama de dónde arrancamos, digamos. Dependerá de la edad del paciente y de la evolución de esto, de lo que uno pueda trabajar. No es fácil dar un diagnóstico, no, seguro que no. Y habitualmente, ya te digo, lleva su tiempo, no es de un día para el otro. Está bueno tenerlo el diagnóstico y está bueno charlarlo con los padres porque esto te permite empezar a trabajar. Nosotros estamos un poco en contra de lo que es el movimiento. Hay un movimiento que se generó de pacientes con autismo que ya son adultos, que son funcionales, y que el tema es una condición. O sea, decir que una condición es más amigable para la familia, pero limita un poco la investigación clínica de ese paciente. Porque decir que es una condición y es una condición genética y la va a tener para siempre, limita y hace que ese recorrido del paciente ya tenga una barrera. Claro. La idea es no, o sea, la idea es que esto es dinámico, que ese neurodesarrollo va a seguir, que el chico tiene una plasticidad cerebral muy importante que hace que trabajarlo en ese momento te dé beneficios. Entonces, antes de dar un diagnóstico, charlamos todo esto con los papás y obviamente después, antes de derivarlo a las distintas terapias, a la consulta con neurología, yo trato de aclarar alguna de estas cosas. Muchas veces viene el paciente sin diagnóstico y uno tiene la posibilidad de diagnosticarlo en el consultorio. Otras veces tienen pacientes ya diagnosticados, que ahí es diferente. Y la aceptación de la familia depende mucho de cada familia. Claro. Silvana, cuando, sos una mamá de los primeros casos en Colón, ¿cómo fue el abordaje? En tu caso, ¿cómo lo tomaste? Obviamente que antes se tardaba más en llegar a ese diagnóstico, hoy estuvo un poquito más rápido, digamos, se puede trabajar, hay más terapia, hay más profesionales también acá en Colón, que a lo mejor antes te tenías que ir a Pergamino y no había profesionales en ese momento. Estamos hablando de 25 o 30 años atrás. Sí. Nosotros tuvimos un diagnóstico bastante temprano de mi segundo hijo, Julián. Lo diagnosticamos a los 2 años y 8 meses en Fleni, en Buenos Aires. Sí, nuestro recorrido médico fue más que nada afuera de Colón, acá no conseguíamos, y en ese momento nos acompañó mucho el doctor Aldo Yero. Pero también, o sea, para él fue muy difícil entender que había una mamá que concebía el autismo no como una forma de ser, no como algo que había que aceptar, y sin resignación. Entonces, cuando yo le planteaba que estaba en contacto con otras madres de otros países, con médicos de otros países incluso, que nos asesoraron mucho tiempo, él sentía que estaba completamente limitado, porque de alguna manera desafiaba la manera que él tenía de ejercer la pediatría. Y fue un poco con el planteo que yo llegué a Diego, y Diego ya más joven, con otra escuela, y vio que era bastante coherente, ¿no?, lo que yo planteaba. Entonces, esto no tiene nada que ver con que yo no aceptara el autismo. No tiene nada que ver con esto, porque ese era el planteo que me hacían, desde la psicología. Gracias a esa rebeldía, digamos, en que para mí era totalmente incoherente que mi hijo se diera la cabeza contra la pared y que me digan es psicológico, es psiquiátrico, no hay nada que hacer, es una esquizofrenia, ahora ya totalmente descartado, pero hoy veo que teniendo todo esto, tengo la satisfacción de que las madres y los padres no tienen que pasar por lo que hemos pasado las madres en ese momento, ¿no? Entonces, también decirles a los padres que no bajen los brazos, que cuando tengan dudas, porque acá hay mucho de intuición de padres,
cuando tengan alguna duda, busquen. Hoy son innumerables los apoyos que hay, la información que hay, que eso también es un arma de doble filo. Pero bueno, fue transitarlo de la mejor manera posible, pero siempre con un enfoque crítico. Bueno, yo soy de la Academia de las Ciencias Sociales, claro, y tengo una perspectiva crítica total de todos los modelos. Y creo que este modelo integrador avanzado es algo extraordinario, es algo que cuando los médicos entiendan lo que tienen entre manos, no solo los médicos, sino todos los profesionales de la salud, profesionales médicos y no médicos, así como terapeutas, acompañantes terapéuticos, nosotros todos los terapeutas que hemos tenido, que tenemos, acompañantes terapéuticos y demás, ellos ven claramente la diferencia que hay en una familia que aplica un modelo de estas características y en una que no lo hace. Claro. Porque nosotros tenemos una prevención que yo hice de todo el embarazo de mi hija, ¿no?, que tiene 10 años, y ella es completamente normal, no tiene condiciones médicas. De hecho, Diego la ha visto muy poco en su consulta. Se aplicó también. Aplicamos este protocolo, claro, que es un protocolo que también cuestionó, o sea, le hizo mucho ruido a la obstetra. Yo tuve que sentarme con la obstetra de mi hija. Ahora ella falleció en el Sanatorio de la Mujer en Rosario, que era un lugar donde ya se practicaba el parto humanizado, o sea, y le dije, yo tengo que hacer un protocolo, si vos estás de acuerdo y me podés acompañar en esto, si no yo tengo que seguir buscando. Y ella sentía que era riesgoso que yo hiciera determinados protocolos vitamínicos, porque los consideraba que no estaban tan estudiados, pero en realidad ella desconocía, claro, que sí estaban estudiados y demás, así que yo iba con mi carpetita de información. Y bueno, tanto el embarazo como el parto de Elena, de mi hija, fueron por ahí muy diferentes y fueron un desafío para el pediatra también, porque yo le dije, hay cosas que yo voy a hacer y otras cosas que no voy a hacer con mi hija, dada la predisposición genética. Entonces yo puedo decir que para nosotros esto fue sumamente exitoso, porque la vida de mis hijos hoy es diferente a la de todos los diagnosticados que conozco en este momento, y que con padres desbordados, con con un pronóstico bastante reservado, digamos, en relación a sus avances y a sus posibilidades de calidad de vida. Bueno, la verdad que bueno, es algo bueno para tener en cuenta. Nos decía recién, bueno, ahora después nos va a quedar la dirección para poder adquirir estos libros. Y bueno, Diego trabajando, por supuesto, en todo esto y también metiéndose en este protocolo. Digo. Sí, yo en principio, lo que decía Silvana, ella me trae la información. Bueno, a partir de ahí fue un puntapié inicial para ella, con la mamá de Bahía Blanca, con María Luján, que es la científica, digamos, la que está al día con todos los artículos. Fue un puntapié. Hoy esto avanzó muchísimo, se hizo, bueno, fue creciendo gracias a Nicolás, que llevó la bandera de esto. Y bueno, orgullo de haber podido participar. El otro día en la presentación había una silla que estaba preparada para mí, yo no me esperaba, porque en realidad en estos últimos libros, bueno, apoyé ahí la contratapa, escribí alguna insignia, pero no fue que participé ella sí, ella hizo la edición de todos los libros. Pero, o sea, haber participado desde el principio y saber que esto fue creciendo y saber que tiene un futuro. Claro, bueno, eso es fundamental. Cuando los papás ven los resultados, realmente ahí es cuando empieza a hacerse bien todo. Porque en un principio, cuando uno quiere encarar una dieta o decirle, che, mira, vamos por acá, a veces está hay cierto rechazo, ¿no? Está profesionales, colegas que te dicen no tiene aval científico lo que estás haciendo, pero bueno, uno sigue sabiendo que en el paciente se van a ver los resultados, y cuando se ven es cuando uno tiene esa satisfacción. Seguro, y los papás saben que es por ahí el camino. Queda mucho por recorrer todavía, seguramente. No solo en el enfoque, sino también en cambiar y hacer una apertura de que hay cosas nuevas y tratar de incorporarlas en la práctica diaria. Y eso lleva tiempo. Hoy la Sociedad de Pediatría al pediatra un poco lo corre del autismo.
se creó una carrera que se llama pediatras en el neurodesarrollo, que son especialistas en neurodesarrollo. Entonces siempre está la mirada del pediatra de derivar, o sea, decir, se lo manda el neurólogo, Claro. Y al correr al pediatra están corriendo al centro, digamos. Entonces, al que lo conoce el paciente. Tiene que volver al pediatra esto y ser el que maneja. El 5 del equipo es el pediatra. Es verdad. Cuando pasa eso, que se deriva a distintas especialidades, se parte el paciente y empieza, uno tiene una opinión, el otro. Entonces, a lo que hay que apuntar es a que el pediatra sea el que decida y el que maneje esto. Exactamente. Ahí se van a ver muchos más resultados. Muy bien. Diego, hace falta, obviamente, esto es largo el camino, ¿no? Pero en una ciudad chica como Colón hay varias cosas que todavía hay que cambiar, ¿no? Sí, muchísimo. Principalmente, bueno, la difusión de esto hace que la sociedad entienda un poco más. La sociedad de Colón todavía le falta mucho por aprender. En las escuelas hay que trabajar muchísimo, no solo a nivel ministerial, porque, qué sé yo, a veces ves que están las condiciones legales para una inclusión y todo, pero no están las condiciones objetivas. O sea, vos vas a una escuela y no hay ninguna condición para que ese chico pueda desarrollar ahí su actividad. O sea, primero hay que preparar a los docentes, preparar las escuelas y después la inclusión. La inclusión así obligatoria a veces genera problemas para los papás, para los docentes, para los directivos y para los chicos. Entonces hay que trabajar mucho ahí, mucho en formación, en conocimiento, en saber cómo comportarse ante una crisis con un chico con autismo. Y bueno, en eso hay que trabajar mucho. Y en este enfoque también, o sea, tratar de que esto lo pueda aplicar cualquiera y que empiece a entender que va a dar resultados. Exacto, que va a dar resultados. Diego, ¿hay más casos varones que mujeres? Sí. No hay una explicación para eso. No hay una explicación científica todavía. Hay una predisposición más en varones que en mujeres. Igual hay niñas y muchas veces con esto que vos decís que es más frecuente en varones, la nena no se diagnostica tan tempranamente. Por ahí se tarda un poco más en llegar al diagnóstico. Chicos, la verdad que bueno, gracias, todo lo que podamos difundir, sabe que pueden contar con nosotros y nada, ahí están los libros para poder adquirirlo, después vamos a pasar bien la dirección, lo vamos a subir a nuestras redes y demás. Agradecerles, Silvana, Diego, la verdad que un gustazo tenerlos aquí en la radio. Perfecto, muchas gracias. Gracias Antes a de ustedes. irme, me gustaría pasar algún aviso para la comunidad, no de autismo, sino de la epidemia que estamos viviendo. Hay un brote de gripe que está bastante fuerte y que se está expandiendo muy rápido. Los síntomas de gripe ya lo conocemos todos, de fiebre, tos, moco. En especial este virus produce también vómitos y diarrea. Así que la idea es no saturar los servicios de guardia, asistir cuando realmente se necesita y que si ya hay un diagnóstico en la familia, saber que los pasos son más o menos los mismos. Porque veo que se está saturando los dos servicios, a veces hay un solo médico y es difícil llevar todo esto. Así que por favor a la gente que concurra realmente cuando necesita ir y que si puede manejar algunas cosas en casa, las maneje, bajar la fiebre. Y no automedicarse tampoco, siempre. Obviamente. Bien. Pero bueno, bajar la fiebre, alimentarse bien, probióticos. Tomar líquido. Probióticos, pero no los del yogur. Y después bien. No andar yendo, o sea, si uno se sabe enfermo, no andar desparramando el virus porque es muy contagioso. Qué bueno sería volver, digo, cuando vos tenés, yo he visto mucha gente en Colón, digo, que están con estado gripal y un barbijo. Bueno, es importante para yo he visto muchas personas con barbijo. Lo perdimos totalmente, eso fue por la pandemia, por el COVID y después, pero mirá vos que sería... la persona que está enferma en realidad tendría que quedarse en casa. Sí, quedarse en casa. Es fundamental eso. Y el barbijo para las personas que se enfrentan, qué sé yo, el personal de salud, el personal que esté trabajando con la guardia, es una buena protección. O que va a un consultorio y demás. Siempre hablamos, digo, lo bueno de la pandemia... lo único bueno, porque fue todo trágico, ¿no? El tema de las escuelas, que no había los chicos. No hubo circulación viral.
Nosotros tenemos dos experiencias. Una fue la pandemia de COVID y la otra fue la epidemia de gripe A, que se adelantaron las vacaciones de invierno y automáticamente el contagio disminuyó drásticamente. Total. No tenemos gripe A, ahora sí está dando vuelta. Sí, está el H3N2 que circuló en Europa este invierno y con una particularidad que tiene una partícula que es diferente a la que conocíamos y por eso también se va a enfermar mucha gente. Bien. Bueno, chicos, gracias. Silvana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Diego, la última pregunta de mi parte con esto corto. ¿Rosario Central cómo viene? Porque es fanático de Rosario. La verdad que muy criticado por todo lo que pasó, pero bueno, contento porque el club está mucho mejor que hace años atrás. Muy bien, ahí está. Hay que formar la peña de Rosario Central en Colón. Hay 2 hinchas. No, hay más. ¿Hay más? ¿Hay más? Lo dijo. Tenemos 25 de San Lorenzo, vamos a tomar. Chicos, muchas gracias por la visita. Que tengan buen día.